La mujer entró al asador vistiendo un suéter sencillo, zapatos planos desgastados, sin asistente, sin bolso de diseñador. Nadie sabía que era una de las multimillonarias más solitarias de Estados Unidos. Pidió un solo bistec y se sentó sola. El camarero, un padre soltero de aspecto cansado, dejó un trozo de papel doblado en su mesa. Cuando lo abrió, su corazón se detuvo. La cena de esta noche va por mi cuenta. Porque un extraño, que claramente tenía sus propias dificultades, querría pagar por ella. Miró fijamente la nota, con los dedos temblando ligeramente. Algo en esas 7 palabras agrietó un muro que ella había pasado años construyendo. 2 horas antes, Claire Whitmore se había parado frente al espejo de su baño y había tomado una decisión. Saldría esta noche, no como la fundadora de Whitmore Capital, no como la mujer cuyo rostro aparecía ocasionalmente en Forbes con citas cuidadosamente controladas sobre la disrupción del mercado. Simplemente como alguien con hambre de una comida, que no tenía que comer sola en su apartamento. Se puso un suéter gris que había tenido durante años, del tipo con un pequeño hilo suelto cerca del dobladillo que lo hacía parecer vivido. Sus zapatos planos estaban raspados en las puntas. Dejó su bolso de cuero en el mostrador y agarró una vieja bolsa de lona en su lugar. Sin joyas, excepto el reloj sencillo que su padre le había dado antes de morir. En el ascensor bajando de su ático, vio su reflejo en las puertas de acero pulido. Se veía ordinaria, olvidable, exactamente lo que quería. El asador estaba en una esquina a 3 cuadras de su edificio, el tipo de lugar por el que pasaba todos los días pero al que nunca entraba. No era la clase de restaurante que requería reservaciones o tenía un sommelier. El letrero del frente anunciaba un especial de noche entre semana en letras de molde. A través de las ventanas, podía ver familias amontonadas en los reservados, parejas inclinadas sobre aperitivos compartidos, algunos comensales solitarios inclinados sobre sus teléfonos. Parecía cálido, ruidoso, humano. Claire empujó la puerta e inmediatamente recibió el impacto del olor a carne asada y mantequilla. Una anfitriona apenas levantó la vista mientras tomaba un menú y llevaba a Claire a una pequeña mesa cerca del fondo. El asiento de vinilo chirrió cuando se sentó. A su alrededor, los cubiertos tintineaban contra los platos. Las conversaciones se superponían. Alguien se rió demasiado fuerte de un chiste que ella no pudo oír. Nadie la miró 2 veces. Abrió el menú y revisó las opciones. Los precios no eran escandalosos, pero tampoco eran baratos. Una familia de 4 lo pensaría 2 veces antes de pedir aperitivos. Se encontró haciendo los mismos cálculos mentales que solía hacer en la universidad cuando $10 importaban. El ribeye estaba listado a $38, el filet mignon a $42. Miró los números más tiempo del necesario, no porque no pudiera pagarlo, sino porque estaba recordando qué se sentía cuando no podía. Su mesero apareció junto a la mesa sin que ella se diera cuenta. Dejó un vaso de agua y sacó una libreta. Claire levantó la vista y vio a un hombre de casi 40 años con cabello oscuro comenzando a encanecer en las sienes. Su rostro tenía el tipo de cansancio que no venía de una mala noche. Era el agotamiento de alguien que trabajaba turnos largos, se despertaba temprano y nunca recuperaba el sueño del todo. Su etiqueta con el nombre decía Samuel. ¿Puedo comenzar trayéndole algo de beber?, preguntó Samuel. Su voz era uniforme y profesional, el tipo de tono que se había practicado en miles de mesas. Claire negó con la cabeza. Solo agua está bien. Samuel asintió y esperó, pluma lista. Ella bajó la mirada al menú una vez más, sus ojos posándose en el ribeye. Era el bistec más caro de la lista. Algo sobre eso la hizo dudar. Podía sentir a Samuel observando, no con impaciencia, solo observando. Cuando finalmente habló, su voz salió más baja de lo que pretendía. Tomaré el ribeye, término medio, sin guarniciones. Samuel lo anotó sin comentarios y tomó su menú. Mientras se giraba para irse, Claire notó la forma en que su hombro se hundía ligeramente.
como si el peso de la libreta fuera más pesado de lo que debería ser. Lo vio cruzar el restaurante y desaparecer a través de las puertas de la cocina a su alrededor. El ruido continuó. Un niño dejó caer un tenedor. Un hombre pidió servilletas extra. Una mujer se rió de algo que dijo su cita. Claire se sentó en medio de todo y se sintió completamente sola. Sacó su teléfono y abrió su correo electrónico por costumbre. 300 mensajes no leídos, solicitudes de reuniones, propuestas de inversión, una invitación para hablar en una conferencia en Singapur. Se desplazó a través de ellos sin leer, solo viendo las líneas de asunto difuminarse juntas. Su pulgar se detuvo sobre la pantalla. Luego bloqueó el teléfono y lo puso boca abajo sobre la mesa. No quería pensar en nada de eso esta noche. Samuel regresó unos minutos después con una canasta de pan. La dejó suavemente. Luego rellenó su vaso de agua, aunque ella apenas lo había tocado. Claire notó sus manos. Eran ásperas, el tipo de aspereza que venía de años de trabajo físico, sin anillo de bodas. Sus uñas estaban cortadas cortas y limpias. Cuando se alejó esta vez, ella vio un pequeño agujero en el talón de su zapato. El pan estaba caliente y suave. Claire arrancó un pedazo y lo comió lentamente, concentrándose en el sabor de la mantequilla y la sal. Frente a ella, una pareja mayor compartía una rebanada de pastel de queso con 2 tenedores. En la mesa a su izquierda, una madre cortaba tiras de pollo para un niño pequeño que pateaba sus pies debajo de la silla. Claire trató de recordar la última vez que había comido en un lugar como este. No un restaurante con estrellas Michelin con un menú de degustación. No un comedor privado donde se hacían tratos con vino que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Solo un restaurante normal, lleno de gente normal, viviendo vidas normales. Su bistec llegó 20 minutos después. Samuel lo llevaba en un plato blanco con una ramita de perejil de adorno. Lo puso frente a ella con la misma eficiencia silenciosa. Luego dio un paso atrás. Claire miró la comida. Estaba perfectamente cocinada. Los bordes oscuros y sellados. El centro todavía rosado. El vapor se elevaba de la carne. Se veía bien. Simple. Exactamente lo que había pedido. ¿Algo más que pueda traerle?, preguntó Samuel. Claire negó con la cabeza. No, gracias. Samuel asintió una vez. Luego se giró para revisar otra mesa. Claire tomó su cuchillo y tenedor y cortó el bistec. El primer bocado fue tierno, bien sazonado, cocinado exactamente bien. Masticó lentamente y trató de disfrutarlo, pero la soledad se asentó más pesada con cada minuto que pasaba. No se había dado cuenta de cuánto podía pesar el silencio hasta que estuvo sentada en una habitación llena de ruido, sin nadie con quien compartirlo. Iba a la mitad de su comida cuando notó algo extraño. Samuel había pasado por su mesa 3 veces sin detenerse. No de una manera insistente. No estaba revisando si ella necesitaba algo o tratando de venderle postre. Solo estaba mirando. Cada vez que pasaba, sus ojos parpadeaban hacia su cara por medio segundo. Luego se apartaban. No era inquietante. Era algo más. Reconocimiento, tal vez, o preocupación. Claire dejó su tenedor y tomó un sorbo de agua. Su mirada siguió a Samuel mientras se movía por el restaurante. Entregaba platos, limpiaba mesas, preguntaba sobre bebidas, todo con el mismo profesionalismo tranquilo. Pero cuando pensaba que nadie estaba mirando, su expresión cambiaba. La máscara se deslizaba solo un poco. Y debajo había algo crudo y cansado. Parecía un hombre manteniéndose entero por pura fuerza de voluntad. Ella entendía ese sentimiento mejor de lo que quería admitir. Cuando Claire terminó su bistec, puso sus cubiertos sobre el plato y alcanzó su bolsa de lona. Había traído efectivo esta noche, sin tarjeta de crédito con su nombre grabado en letras en relieve, sin Amex negra que atrajera segundas miradas de los meseros que sabían lo que significaba. Solo billetes doblados cuidadosamente en su billetera. Sacó lo suficiente para cubrir la comida y comenzó a contarlo sobre la mesa. Fue entonces cuando vio el trozo de papel doblado metido bajo el borde de su plato. No había notado a Samuel colocarlo allí.
Debió haberlo hecho cuando dejó su comida, deslizándolo bajo la porcelana tan cuidadosamente que ella no había sentido el movimiento. Claire miró alrededor del restaurante. Samuel estaba en el extremo lejano, tomando una orden de una familia con 3 niños. No estaba mirando hacia ella. Recogió el papel y lo desdobló. La letra era pulcra, ligeramente inclinada, escrita en tinta azul. 7 palabras. La cena de esta noche va por mi cuenta. Claire lo leyó 2 veces, luego una tercera vez. Su pecho se apretó de una manera que no había esperado. Miró a través del restaurante de nuevo, tratando de captar la mirada de Samuel. Pero él ya se estaba moviendo hacia la cocina con una bandeja de platos vacíos, equilibrada en un brazo. Se sentó allí sosteniendo la nota, su mente corriendo a través de posibilidades. Esto tenía que ser un error, o tal vez algún tipo de estafa. Tal vez él pensaba que ella era otra persona. Tal vez había confundido su mesa con otra. Pero la nota estaba doblada y colocada deliberadamente, y Samuel la había estado observando toda la noche. No de una manera depredadora, sino de una manera que sugería que él veía algo en ella que ella pensaba que había escondido bien. Claire dejó la nota y la miró fijamente. A su alrededor, el restaurante continuaba con su ritmo nocturno. Se gritaban las órdenes, se entregaban los platos, se pagaban las cuentas, pero ella no podía moverse. No podía entender por qué un hombre que claramente trabajaba duro por cada dólar se ofrecería a pagar la comida de una extraña, especialmente una comida que costaba más de lo que la mayoría de la gente gastaba en cenas en una semana. Pensó en el agujero en su zapato, las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la forma en que se movía por el restaurante como alguien que había estado de pie durante horas, y aún le quedaban horas por delante. Este no era un hombre rico tratando de impresionar a alguien. Este era alguien que apenas podía costear su propia vida, eligiendo regalar parte de ella. La pregunta que había detenido su corazón en el primer momento regresó con más fuerza ahora. ¿Por qué haría esto? ¿Qué había visto en su cara que le hizo pensar que ella necesitaba ser salvada? Claire volvió a tomar la nota y la dobló cuidadosamente, pasando su pulgar a lo largo del pliegue. La deslizó en su bolsillo y colocó 2 billetes de $20 sobre la mesa, suficiente para cubrir su comida y una propina generosa. Luego se levantó y caminó hacia la parte delantera del restaurante, con su bolsa de lona colgando de un hombro. No miró hacia atrás a Samuel. No sabía qué diría si lo hiciera. Pero mientras empujaba la puerta hacia el aire fresco de la noche, se dio cuenta de que algo había cambiado. Ese muro que había pasado años construyendo, el que la mantenía separada de todos los demás, tenía una grieta ahora, pequeña pero profunda, y no sabía si quería repararla o dejar que se ensanchara. Claire llegó a la mitad de la cuadra antes de dejar de caminar. Su mano todavía estaba en su bolsillo, con los dedos envueltos alrededor de la nota doblada. Las luces de la calle proyectaban largas sombras a través de la acera. Detrás de ella, el asador brillaba cálidamente a través de sus ventanas. Un cuadrado de luz y ruido en una calle por lo demás tranquila. Se quedó allí por un largo momento, sintiendo el peso de 7 palabras escritas con tinta azul. Se dio la vuelta y caminó de regreso. La anfitriona levantó la vista sorprendida cuando Claire entró por la puerta de nuevo. ¿Olvidó algo? Claire negó con la cabeza y pasó junto a ella, escaneando el restaurante hasta que encontró a Samuel. Él estaba en el extremo lejano cerca de la cocina, equilibrando 3 platos en sus brazos con facilidad practicada. Esperó junto a un reservado vacío, su corazón latiendo más fuerte de lo que debería. Esto era estúpido. Debería simplemente dejar el dinero extra e irse. Pero algo sobre la nota no la dejaba alejarse sin entender. Samuel entregó los platos a una mesa de hombres de negocios. Luego se giró y la vio parada allí. Su expresión cambió, algo parecido a la preocupación cruzando su rostro. Se abrió paso a través de las mesas hacia ella, moviéndose cuidadosamente alrededor de las sillas y las sillas altas de niños. Cuando llegó a ella, mantuvo una distancia profesional, su voz lo suficientemente baja para que los comensales cercanos no escucharan.
¿Está todo bien? ¿Hubo algún problema con su comida? Claire sacó la nota de su bolsillo y la sostuvo en alto entre ellos. Los ojos de Samuel bajaron hacia ella, luego volvieron a su cara. Ella lo observó de cerca, buscando cualquier señal de engaño o burla. No encontró ninguna. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó Claire. Su voz salió más dura de lo que pretendía, defensiva de una manera que la sorprendió incluso a ella. Samuel miró alrededor del restaurante, luego hizo un gesto hacia el reservado vacío junto a ellos. ¿Podemos hablar un minuto? Claire se deslizó en el reservado. Samuel se sentó frente a ella, con las manos descansando sobre la mesa. De cerca, ella podía ver el agotamiento grabado más profundamente en su rostro. Había pequeñas cicatrices en sus nudillos, del tipo que se obtienen tras años de trabajo en la cocina y trabajo manual. La camisa de su uniforme estaba planchada, pero gastada en el cuello. Todo en él hablaba de alguien aferrándose fuertemente a algo frágil. «No quise ofenderla», dijo Samuel con cuidado. La miró directamente, su mirada firme. «Solo pensé que podría necesitarlo». Claire sintió sus defensas elevarse más alto. «¿Qué te hizo pensar que necesitaba algo?». Samuel se quedó callado un momento, eligiendo sus palabras. Cuando habló, su voz fue gentil pero honesta. «He visto esa mirada antes. La forma en que seguías revisando los precios del menú. La forma en que pediste lo más caro, pero nada más. Como si estuvieras tratando de probarte algo a ti misma». La mandíbula de Claire se tensó. «Pensaste que era pobre». «No», dijo Samuel, y no hubo vacilación en su respuesta. «Pensé que estabas sola». Las palabras golpearon más fuerte de lo que Claire esperaba. Abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo. Al otro lado del restaurante, a alguien se le cayó un vaso y se hizo añicos en el suelo. Un mesero corrió con una escoba. El momento le dio a Claire tiempo para recomponerse, para reconstruir el muro que la observación de Samuel había agrietado, aún más ancho. «Puedo pagar mi propia comida», dijo finalmente. Su voz controlada de nuevo. «Dejé dinero en la mesa». Samuel asintió. «Estoy seguro de que puede. No es por eso que lo hice». Claire se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazando los dedos sobre la mesa. «Entonces, ¿por qué? No me conoces. No sabes nada de mí». La expresión de Samuel se suavizó de una manera que lo hacía parecer aún más cansado. «Sé lo que es sentarse en una habitación llena de gente y sentirse completamente invisible. Sé lo que es pasar por los movimientos de vivir, mientras sientes que solo estás viendo a todos los demás hacerlo realmente». Miró sus manos. «Veo esa mirada en el espejo cada mañana. La vi en tu cara esta noche». La honestidad en sus palabras tomó a Claire por sorpresa. Había esperado excusas o explicaciones que le permitieran descartar toda esta interacción. En cambio, se enfrentaba a alguien que había visto a través del cuidadoso disfraz que ella llevaba, no hacia su riqueza, sino hacia algo más fundamental, su soledad. «Así que decidiste pagar mi cena», dijo Claire. Y no pudo evitar el tono cortante en su voz. «¿Algún tipo de caso de caridad?». «No». La respuesta de Samuel fue inmediata y firme. «Lo hice porque a veces, cuando te estás ahogando, incluso un pequeño gesto de un extraño puede recordarte que sigues siendo humano, que todavía le importas a alguien, incluso si es solo un mesero que nunca volverás a ver». Claire lo miró fijamente. El ruido del restaurante se desvaneció en estática de fondo. Quería discutir con él, decirle que estaba equivocado sobre ella, que no se estaba ahogando, ni era invisible, ni ninguna de las cosas que él había descrito. Pero las palabras no salían porque habrían sido mentiras. Y algo sobre Samuel hacía que mentir se sintiera imposible. «No necesito que me salven», dijo en voz baja. La boca de Samuel se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. «Yo tampoco, pero ambos necesitamos recordar que vale la pena que nos salven. Hay una diferencia». Antes de que Claire pudiera responder, una voz aguda atravesó el restaurante. «Brooks, a mi oficina ahora». Claire se giró para ver a un hombre con camisa de botones y corbata de pie, cerca de la cocina,
con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía el aspecto de alguien de la gerencia, el tipo de persona que pasaba más tiempo detrás de un escritorio que en el piso. Su rostro estaba enrojecido, la ira irradiaba de él en ondas visibles. Todo el cuerpo de Samuel se tensó. «Es mi gerente», dijo Samuel en voz baja. Se levantó lentamente, con la mandíbula tensa. «Tengo que irme». Claire lo vio caminar por el restaurante, con los hombros cuadrados, a pesar de la obvia tensión en sus movimientos. El gerente no esperó a que Samuel lo alcanzara. Se giró y desapareció a través de una puerta marcada «Solo personal», dejándola abierta lo suficiente para que Claire pudiera escuchar voces alzadas. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Samuel estaba siendo destrozado. A su alrededor, otros comensales habían notado la conmoción. Una mujer en la mesa de al lado le susurró algo a su esposo. 2 meseros intercambiaron miradas cerca de la barra. Todo el restaurante parecía contener la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación. Claire sintió un vuelco en el estómago a medida que la comprensión se asentaba. Alguien había visto a Samuel dejar la nota. Alguien lo había reportado. La puerta del personal se abrió y el gerente salió primero, con la cara todavía roja. Samuel lo siguió unos pasos atrás, con una expresión cuidadosamente inexpresiva. El gerente lo señaló, su voz lo suficientemente fuerte ahora para que la mitad del restaurante pudiera oír. «Esta es tu última advertencia, Brooks. Haces algo así de nuevo y estás acabado. No me importa qué historia triste tengas. Aquí no regalamos comidas gratis». Samuel no dijo nada. Solo asintió una vez, con las manos colgando a los costados. El gerente regresó furioso a su oficina, dejando a Samuel parado solo en medio del restaurante. Todos los ojos estaban puestos en él. La humillación fue pública y deliberada. Claire sintió una oleada de ira crecer en su pecho, no hacia Samuel, sino hacia la situación que ella había causado inadvertidamente. Samuel la sorprendió mirando, y algo pasó entre ellos. No exactamente una disculpa, sino un reconocimiento. Luego se giró y volvió al trabajo, recogiendo una bandeja vacía y moviéndose hacia una mesa que necesitaba ser limpiada. Actuó como si nada hubiera pasado. Pero Claire podía ver el peso de ello en la postura de sus hombros, en la forma en que sus movimientos eran apenas un poco más lentos que antes. Claire se quedó sentada en el reservado un minuto más, con la mente a mil. Pensó en la nota que aún llevaba en el bolsillo. Pensó en las palabras de Samuel sobre ahogarse, importar y que valía la pena ser salvado. Pensó en el agujero en su zapato, el cansancio en sus ojos y el hecho de que había arriesgado su trabajo para ofrecerle un momento de amabilidad. Las matemáticas eran brutales y simples. Él intentó ayudarla y le había costado algo que no podía permitirse perder. Sacó su billetera y contó billetes, suficiente para cubrir su comida, suficiente para una propina. Luego añadió más, mucho más. Colocó el fajo sobre la mesa, lo sujetó con el salero para que no volara, y se levantó. Su mano se detuvo sobre el dinero por un segundo. Luego retiró un billete. En su lugar, sacó un bolígrafo de su bolsa y escribió 3 palabras en una servilleta. «Gracias. Por favor, no». Dejó la servilleta encima del fajo y salió del restaurante por segunda vez esa noche. Esta vez no miró atrás. La caminata a casa se sintió más larga de lo que debería. La mente de Claire seguía repitiendo la conversación, dándole vueltas a las palabras de Samuel, como si fueran piedras. Él la había visto a ella, no a la versión que ella mostraba al mundo, no a la multimillonaria o la fundadora o el rostro en Forbes. Había visto a la persona debajo, la que estaba cansada y sola y vivía en automático. Y en lugar de ignorarlo como hacían todos los demás, él había intentado hacer algo al respecto. De vuelta en su apartamento, Claire se paró en su sala de estar y miró alrededor del espacio que había comprado hacía 3 años. Ventanales de piso a techo daban a la ciudad. Muebles minimalistas elegidos por un diseñador de interiores que había contratado y nunca conoció. Arte en las paredes que costaba más que los autos de la mayoría de la gente. Todo era perfecto y costoso y completamente desalmado. Ella vivía aquí,
pero no era un hogar. Era solo otro lugar que ocupaba sola. Sacó la nota de su bolsillo y la leyó de nuevo. La letra se veía diferente ahora, menos como las palabras de un extraño y más como un mensaje que había estado esperando sin saberlo. La puso sobre la encimera de su cocina y la miró fijamente durante mucho tiempo, tratando de entender lo que sentía. Culpa, ciertamente. Gratitud, tal vez. Pero debajo de ambas había algo más agudo. La comprensión de que se había aislado tanto de la conexión humana normal, que un simple acto de amabilidad de un mesero con dificultades había agrietado sus defensas más eficazmente que años de terapia. Su teléfono vibró con una notificación. Otro correo electrónico, otra solicitud de reunión, otro pedazo de su vida que requería su atención y no daba nada a cambio. Claire lo ignoró y miró por la ventana hacia la ciudad abajo. En algún lugar allá afuera, Samuel estaba terminando su turno, probablemente preocupándose por si todavía tendría trabajo mañana. Probablemente yendo a casa con un niño que necesitaba cosas que él no podía pagar del todo. Probablemente acostado despierto preguntándose si su único momento de humanidad le había costado todo. A la mañana siguiente, Claire se despertó pensando en el restaurante. Pasó por su rutina habitual en piloto automático. Café, ducha, la sección de negocios de 3 periódicos diferentes, conferencias telefónicas con Londres y Hong Kong, correos electrónicos que requerían decisiones de millones de dólares. Todo se sentía vacío de una manera que no lo había hecho antes. O tal vez siempre se había sentido vacío, y ella simplemente había mejorado en ignorarlo. A las 11:00, canceló sus reuniones de la tarde y salió de su apartamento. El asador no abría hasta las 5:00 para el servicio de cena, pero Claire conocía los restaurantes. El personal llegaba horas antes para preparar. Caminó las 3 cuadras y probó la puerta principal, cerrada. Tocó y esperó. Después de 1 minuto, alguien apareció al otro lado del vidrio. Una mujer joven con uniforme de mesera, con el cabello recogido en una cola de caballo. Señaló el letrero de cerrado y articuló la palabra. Claire tocó de nuevo, más fuerte esta vez. La mujer frunció el ceño, pero abrió la cerradura y abrió la puerta a una rendija. Aún no estamos abiertos. La cena empieza a las 5. Necesito hablar con su gerente, dijo Claire. Su voz tenía el tono que usaba en las salas de juntas, el que hacía que la gente dejara de discutir y empezara a escuchar. Los ojos de la mujer se abrieron ligeramente. ¿Hay algún problema? Solo tráigalo, por favor. La mujer desapareció dentro del restaurante. Claire esperó afuera, con el sol de la mañana cálido sobre sus hombros. Unos minutos después, apareció el mismo gerente de anoche. Parecía menos enojado a la luz del día, más molesto que cualquier otra cosa. Salió, y dejó que la puerta se cerrara detrás de él. ¿Puedo ayudarla? Claire lo miró directamente a los ojos. El mesero de anoche, Samuel Brooks. ¿Qué pasó con él? La expresión del gerente se endureció. Eso no es realmente asunto suyo. Lo estoy haciendo mi asunto, dijo Claire. ¿Lo despidió? El gerente se cruzó de brazos. No discuto asuntos de personal con los clientes. Claire tomó aire y tomó una decisión. Metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de presentación. No la personal que daba a sus amigos, la oficial con el logotipo de su empresa y su título en relieve. Se la entregó y observó cómo cambiaba su cara mientras la leía. El color se le fue ligeramente. Descruzó los brazos. Señorita Whitmore, dijo, y su voz había perdido todo su filo. No me di cuenta, lo siento. Yo... Samuel Brooks, repitió Claire. ¿Qué pasó con él? El gerente miró la tarjeta, luego volvió a mirarla a ella. Está en su última advertencia. Un incidente más y será despedido. Él trató de pagar mi comida, dijo Claire, como una amabilidad. Eso no vale la pena para despedir a alguien. La mandíbula del gerente se tensó. Con el debido respeto tenemos políticas. Si dejo que una persona regale comida, todos querrán hacerlo. Es una pendiente resbaladiza. Claire lo estudió por un momento. Pensó en todas las veces que había tomado decisiones difíciles,
las veces que había tenido que sopesar la política contra la humanidad, y eligió la opción que protegía las ganancias. Siempre se había dicho a sí misma que era necesario. Negocios inteligentes. Pero parada aquí ahora mirando a este hombre que estaba a punto de arruinar la vida de alguien por $42, sintió que algo cambiaba dentro de ella. ¿Cuánto gana Samuel en un año?, preguntó Claire. El gerente parpadeó. Perdón, su salario. ¿Cuánto? No puedo revelar eso. Claire sacó su teléfono y abrió su aplicación bancaria. ¿Un estimado? 30,000. 40. El gerente se movió incómodo. Alrededor de 35 con propinas. Claire asintió y comenzó a escribir. Estoy transfiriendo dinero a la cuenta de su restaurante ahora mismo. $5,000. Eso debería cubrir con creces cualquier pérdida de anoche y darle un margen para futuros actos de decencia humana de su personal. Ella lo miró. Samuel conserva su trabajo. La advertencia se elimina de su expediente. Y usted encuentra una manera de decirle a sus empleados que la amabilidad no es una ofensa sancionable con despido. El gerente la miró fijamente. Señorita Whitmore, eso es muy generoso, pero... No es generoso. Claire interrumpió. Es el mínimo indispensable. Ese hombre arriesgó algo valioso para ofrecerle a un extraño un momento de gracia. Si lo castiga por ello, está enseñando a todos los que trabajan aquí que preocuparse por las personas es un mal negocio. ¿Es esa realmente la lección que quiere transmitir? El gerente se quedó callado por un largo momento. Finalmente, asintió lentamente. Me encargaré de ello. ¿Bien? Claire guardó su teléfono. Y una cosa más. Samuel no necesita saber sobre esta conversación o el dinero. En lo que a él respecta, usted simplemente decidió darle otra oportunidad. ¿Entendido? El gerente asintió de nuevo. Claire se dio la vuelta y se alejó antes de que él pudiera decir algo más. Su corazón latía rápido. La adrenalina corría por su sistema como si acabara de cerrar un trato importante. Pero esto se sentía diferente. Esto no se trataba de dinero o poder o ganar. Se trataba de asegurarse de que una persona que había hecho algo bueno no fuera destruida por ello. Llegó de regreso a su edificio antes de darse cuenta de que estaba sonriendo. No la sonrisa practicada que usaba en fotografías o reuniones. Una real que llegaba a sus ojos y hacía que su cara se sintiera extraña porque había pasado mucho tiempo desde que la había usado. Claire no volvió al asador esa noche ni la noche siguiente. Se dijo a sí misma que era porque no quería complicar las cosas aún más. No quería que Samuel se sintiera incómodo u obligado. Pero la verdad era más simple y más difícil de admitir. Tenía miedo. Miedo de que si volvía, él vería a través de ella de nuevo. Miedo de que el momento de conexión que habían compartido se evaporara bajo el peso de una conversación real. Miedo de tener que explicar quién era ella realmente y ver su expresión cambiar de la forma en que cambiaba la expresión de todos cuando se enteraban. En cambio, llevaba su nota con ella. Permanecía en su bolsillo durante las reuniones de la junta, durante las conferencias telefónicas con inversores, durante el flujo interminable de cenas y eventos que llenaban su calendario. La sacaba a veces cuando estaba sola y leía esas 7 palabras como si fueran instrucciones para algo que había olvidado cómo hacer. Cada vez sentía que esa grieta en su muro se ensanchaba un poco más. 3 días después de su conversación con el gerente, Claire se encontró caminando frente al asador de nuevo. Era temprano en la noche. La hora pico de la cena apenas comenzaba. A través de las ventanas, podía ver a familias acomodándose en los reservados, meseros moviéndose entre las mesas con eficiencia practicada. Disminuyó el paso, buscando en el comedor una figura familiar. Allí, Samuel, llevando una bandeja de bebidas, sus movimientos firmes y seguros. Él todavía estaba allí, todavía trabajando. El alivio que la inundó fue más fuerte de lo que debería haber sido. Siguió caminando, pero algo había cambiado. La posibilidad que se había estado construyendo en su pecho durante 3 días se cristalizó en una decisión. Volvería. No esta noche, pero pronto. Y esta vez
Sería honesta con él, no sobre el dinero o la intervención con su gerente, sino sobre la soledad, sobre la grieta en su muro, sobre el hecho de que su pequeño acto de amabilidad había cambiado algo fundamental en la forma en que se veía a sí misma. Esa noche, Claire se sentó en su escritorio en su oficina en casa e hizo algo que no había hecho en años. Escribió a mano. Las palabras llegaron lentamente al principio, luego más rápido a medida que encontraba su ritmo. Escribió sobre lo que se sentía tener todo y aún sentirse vacía. Escribió sobre la diferencia entre estar sola y sentirse sola. Escribió sobre un mesero que había visto más allá de su disfraz al ser humano que había debajo. Cuando terminó, lo leyó una vez, luego dobló el papel cuidadosamente y lo guardó en su billetera. A la noche siguiente, Claire entró al asador vistiendo el mismo suéter gris y zapatos planos desgastados. La anfitriona la reconoció esta vez y sonrió. «Bienvenida de nuevo, mesa para uno». Claire asintió. La anfitriona la llevó a una mesa diferente cerca de la ventana. Esta vez, Claire se sentó y observó la calle afuera, el borrón de gente pasando en su camino a otro lugar. Se sentía nerviosa de una manera que no se había sentido en años. No desde que presentó su empresa a sus primeros inversores, y sabía que todo dependía de lo que sucediera en la siguiente hora. Samuel apareció en su mesa y ella levantó la vista para encontrarlo mirándola con una expresión que no podía descifrar del todo. Sorpresa, tal vez, o precaución. Dejó un vaso de agua y sacó su libreta. El gesto tan familiar que se sintió como volver a casa. «De vuelta otra vez», dijo Samuel. Su voz era neutral, pero había una pregunta debajo de ella. Claire lo miró a los ojos. «Lo estoy». Samuel esperó, con la pluma sobre su libreta. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, sino cargado de cosas no dichas. Finalmente, Claire habló. «Quería disculparme por la otra noche, por lo que pasó con tu gerente». Algo parpadeó en el rostro de Samuel. «Eso no fue culpa tuya». «Lo fue», dijo Claire en voz baja. «Intentaste hacer algo amable y se volvió en tu contra por mi culpa. Lo siento». Samuel negó con la cabeza lentamente. Sabía lo que arriesgaba cuando dejé esa nota. «No necesitas disculparte por mis decisiones». La miró más de cerca, su expresión suavizándose. «Pero gracias». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Claire sintió que la energía nerviosa en su pecho se asentaba ligeramente. Por esto había vuelto. No para arreglar lo que pasó, sino para reconocerlo. Para tratar esta conexión como algo real en lugar de fingir que nunca había existido. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Claire. Samuel asintió. «¿Por qué lo hiciste realmente? La nota, pagar mi comida, dijiste que me veía sola, pero esa no es toda la razón, ¿verdad?» Samuel se quedó callado por un largo momento. A su alrededor, el restaurante zumbaba de vida, pero su mesa se sentía separada de ello, como si existieran en una pequeña burbuja de quietud. Cuando finalmente habló, su voz fue lo suficientemente baja para que solo ella pudiera oír. «Tengo una hija. Tiene 7 años. Inteligente como el demonio, divertida, todo lo que querrías en un niño». Miró su libreta, luego volvió a mirarla a ella. Su mamá se fue cuando tenía 2 años. Dijo que no podía manejar ser madre, no podía manejar la responsabilidad. Simplemente se fue un día y nunca regresó. Tomó aire. «He pasado 5 años haciendo todo lo que puedo para asegurarme de que mi hija sepa que importa, que es amada, que vale la pena el esfuerzo que toma presentarse cada día». Claire sintió que algo se tensaba en su pecho. Samuel continuó, sus palabras cuidadosas pero honestas. «Cuando te vi sentada allí sola, mirando ese menú como si estuvieras tratando de convencerte a ti misma de que merecías pedir lo que querías, vi a mi hija dentro de 30 años. Vi a alguien que había olvidado que importaba, y pensé, si pudiera hacer una cosa para recordarte que mereces la pena, incluso si es solo una comida gratis de un extraño, entonces tal vez eso signifique que cuando mi hija crezca y sienta esa misma soledad,
Alguien hará lo mismo por ella. El ruido del restaurante se desvaneció hasta la nada. Claire se sentó frente a Samuel y sintió las lágrimas picar en las esquinas de sus ojos. Parpadeó para contenerlas, pero no antes de que él las viera. No apartó la mirada ni se disculpó. Solo le dio espacio para sentir lo que estaba sintiendo. «No sé qué decir a eso», dijo Claire finalmente, con la voz áspera. La boca de Samuel se curvó en una pequeña y genuina sonrisa. «No tienes que decir nada. Regresaste. Eso es suficiente». Claire metió la mano en su billetera y sacó el papel doblado que había escrito la noche anterior. Lo sostuvo por un segundo, luego lo puso sobre la mesa entre ellos. «Escribí esto para ti. No tienes que leerlo ahora ni nunca si no quieres. Pero quería que lo tuvieras». Samuel miró el papel, luego a ella. «¿Qué es?» «La verdad», dijo Claire simplemente, «sobre quién soy y lo que tu amabilidad significó para mí». Samuel recogió el papel y lo metió en el bolsillo de su delantal sin desdoblarlo. El gesto se sintió como una promesa. Lo leería más tarde en privado, y lo que sea que encontrara allí se quedaría entre ellos. Claire sintió que la opresión en su pecho se aliviaba por completo. «Entonces», dijo Samuel, su tono volviendo a algo más ligero, «¿qué puedo traerte esta noche?» Claire sonrió, una sonrisa real que se sentía extraña en su rostro. «Sorpréndeme». Samuel levantó una ceja. «Eso es mucha confianza para poner en un mesero que apenas conoces». «Tal vez», dijo Claire, «pero te la has ganado». Samuel asintió una vez, luego se alejó. Claire lo vio irse, sintiendo algo que no había sentido en más tiempo del que podía recordar. No felicidad exactamente, sino posibilidad. La sensación de que tal vez no tenía que vivir toda su vida detrás de muros, que tal vez la conexión todavía era posible, incluso para alguien que había pasado años creyendo que no la merecía. Samuel regresó 20 minutos después con un plato que ella no había pedido. Salmón a la parrilla con verduras asadas y una guarnición de pan de ajo. Simple, bien hecho. El tipo de comida que alguien cocinaría para un amigo. Lo puso frente a ella sin ceremonia. «La casa invita», dijo antes de que ella pudiera protestar. «Y antes de que discutas, esto es oficial. El gerente lo aprobó él mismo». Dijo algo sobre que los gestos de buena voluntad son buenos para el negocio. Claire lo miró bruscamente. La expresión de Samuel era inocente, pero había un brillo de complicidad en sus ojos. Él sabía, tal vez no todo, pero lo suficiente. Ella lo había subestimado, pensando que podía intervenir sin que él se enterara. La comprensión debería haberla avergonzado, pero en cambio la hizo reír. Una risa real que vino de algún lugar profundo que había olvidado que existía. «Gracias», dijo, y las palabras llevaron más peso del que deberían haber tenido. Samuel asintió. «Disfruta tu comida. Volveré a revisar en un rato». Claire comió despacio, saboreando cada bocado, no porque la comida fuera extraordinaria, sino porque se sentía como la primera comida que había comido en años que no estaba cargada de soledad. A su alrededor, el restaurante continuaba con su ritmo nocturno. Las familias reían, las parejas se tomaban de la mano a través de las mesas, los comensales solitarios se desplazaban por sus teléfonos o leían libros, todos viviendo sus vidas. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Claire sintió que era parte de ello en lugar de solo observar desde afuera. Cuando terminó, dejó efectivo en la mesa como propina. Más de lo que valía la comida, pero menos de lo que habría dejado hace una semana. Estaba aprendiendo el equilibrio entre la generosidad y la condescendencia, entre ayudar e interferir. Era más difícil de lo que había pensado que sería. Se levantó para irse y vio a Samuel limpiando una mesa cercana. Él levantó la vista y captó su mirada. No cruzaron palabras, pero sí entendimiento. Esto no era un adiós. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos necesitaban. Una conexión construida sobre la honestidad y la amabilidad. Y el reconocimiento compartido de que la soledad no tenía que ser permanente. Claire salió al aire de la noche,
con su bolsa de lona en el hombro, su suéter gris suave contra su piel. La ciudad se movía a su alrededor, miles de personas siguiendo con sus vidas, y se sintió parte de ella en lugar de separada de ella. La grieta en su muro se había ensanchado en algo que no podía volver a sellarse, y por primera vez desde que podía recordar, no quería sellarla. A 3 cuadras de distancia, en su apartamento con sus ventanales de piso a techo y arte costoso, su teléfono estaría iluminándose con notificaciones, reuniones por programar, tratos por cerrar. Una vida que exigía su atención constante y no daba nada a cambio. Pero esta noche, caminando lentamente por calles llenas de extraños que podrían no ser extraños si los dejara acercarse lo suficiente, Claire tomó una decisión diferente. Tomó el camino largo a casa, y cuando finalmente llegó a su edificio, no miró su teléfono. En cambio, miró la nota doblada que aún estaba en su bolsillo, la letra de Samuel visible a través del papel fino. 7 palabras que lo habían cambiado todo. A veces las cosas que nos salvan no son grandes gestos o eventos que cambian la vida. A veces son solo pequeños actos de bondad de personas que entienden lo que significa necesitar ser salvado. Y a veces, si tenemos suerte, recordamos transmitir esa amabilidad a otros.